Economía de México seguirá siendo golpeada por los efectos de esta pandemia del coronavirus, por lo que los 28 especialistas consultados por Citibanamex estimaron en promedio que el Producto Interno Bruto se contraerá 7.5% este año. El sondeo del mes previo reflejaba que los expertos estimaban una caída de 6.7, o sea que de 6.7 se ajusta nuevamente a la baja a 7.5%. Vamos a platicar al respecto con Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Espero que estés muy bien, a tus órdenes. Pues conocer sobre este nuevo ajuste es una situación pues a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando conforme vayan pasando los días, ¿no? Más bajas y sobre todo ante la ausencia de medidas que contrarresten este entorno. Sí, Darío, fíjate que es algo que es inusual en esta encuesta que levantamos, como sabes, cada 15 días. Es decir, cada 15 días le pedimos a los colegas economistas de distintos bancos y firmas financieras que nos compartan sus visiones. Yo no recuerdo, Darío, que vieras una situación así en que en 6 de esas consultas, es decir, en un lapso de 3 meses, en cada 15 días estamos haciendo una revisión a la baja en la mediana de la tasa de crecimiento. Creo que eso tiene que ver mucho con la tremenda incertidumbre que existe sobre los impactos de la pandemia, pero yo creo que también en ese sentido, y eso es muy importante lo que indicas, Darío, es el hecho de que a final de cuentas no se ve con mucha claridad una respuesta de política en términos de tratar de minimizar esos impactos. Es decir, al final de cuentas creo que lo que está reflejando esto es que estamos viendo el efecto bruto de la pandemia sobre la actividad económica con pocos efectos en términos de minimizar ello vía, por ejemplo, política fiscal. Claro. Sergio, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sergio, una caída del PIB, como lo está estimando este grupo de economistas que consultan cada 15 días en materia de empleo, ¿qué impacto esperarían que pueda observarse? Mira, Rogelio, te puedo comentar de nuestro propio pronóstico. Lamentablemente no incluimos en la encuesta preguntas sobre el impacto en empleo, pero sí para dar una dimensión. En nuestro caso en particular, nuestra expectativa es que la contracción sea del 9%. Y eso, Rogelio, tendría un impacto en términos de empleo formal de 1.2 millones de trabajos. Es decir, tendríamos una pérdida pues muy importante, casi el 5% de la nómina del IMSS en términos de caída en empleo informal, obviamente eso también se vería reflejado en un aumento de la informalidad, pero incluso de la tasa de desempleo abierto, que estamos viendo que estaría llegando a niveles del 7%, que como sabes, para los estándares de México es una tasa inusualmente alta. Sergio, esto que mencionábamos hace un momento de que no existan medidas de contención para afrontar la crisis, que cientos y no es que miles de empresas estén expuestas pues a este efecto devastador en términos de recesión y de descapitalización, el que no haya anuncios en ese sentido, y seamos quizás uno de los principales países del planeta en no tener estas medidas, no irá profundizando justamente o deteriorando la expectativa de nuestro Producto Interno Bruto? Sin duda, Darío, yo creo que eso que mencionas es muy importante porque te mete en una dinámica perversa, si lo quieres ver así. Lo que ha mencionado el presidente es que la razón por la que es reacio a este tipo de apoyos es porque no quieren endeudar al país. Sin embargo, como saben, lo que importa es la relación deuda-PIB, y en ese sentido, si el denominador se hace más chico, es decir, si el PIB no crece, a final de cuentas la carga de deuda se puede volver muy onerosa. Hace un par de semanas sacamos algunos estimados en ese sentido, de que curiosamente si en este momento tuvieras un programa fiscal más agresivo,
de alrededor del 6% del PIB. Digamos, lo que vemos con los colegas alrededor del mundo es que el tamaño promedio del paquete es de 5% del PIB. Aquí estamos calculando con un 6% del PIB. Hacia el 2024 terminarías con una relación deuda-PIB más baja, porque en ese sentido, pues al crecer el denominador, te permite que ese costo de deuda sea menos oneroso. Entonces, sí estamos en esa circunstancia en donde podemos tener este tipo de dinámicas perversas de deudas, y en ese sentido, yo creo que ese es un aspecto muy importante a considerar. Si el país no crece, cualquier nivel de deuda es excesivo, Darío, te lo pondría así. Claro. Y en ese sentido también de los mercados y la deuda, Sergio, ¿qué espera el consenso de los especialistas por lo que refiere al tipo de cambio? Pues mira, Rogelio, ahí ya hemos visto sí un poquito de estabilización en los pronósticos. Digamos, lo que estamos viendo en la mediana de la encuesta que levantamos esta semana es que se esperaría que estuviéramos en alrededor de 23 pesos por dólar, de hecho 22.95, que es muy semejante a los 23 pesos por dólar que se estimaba hace 15 días. Creo que en esta parte, digamos, después de ese impacto muy fuerte que vimos en el primer trimestre de este año de volatilidad de tipo de cambio, las cosas se empiezan a ver de un nivel de tipo de cambio más estable, aunque ciertamente no regresando a los niveles que teníamos antes de que empezáramos toda esta etapa de volatilidad. Sergio, ¿cuáles pudieran ser medidas que en aras de reflotar el aparato industrial y con ello reactivar la economía pudiera adoptar el empresariado sin necesidad de pues recurrir a algún tipo de soporte del gobierno federal? Híjole, yo creo que es muy buena pregunta, Darío. Mira, yo creo que la iniciativa que anunció el Consejo Mexicano de Negocios con el BID es una buena iniciativa. Lo mismo las medidas que anunció el Banco de México en términos de no solamente garantizar liquidez apropiada para los mercados, sino a final de cuentas, por ejemplo, que digamos vía los bancos podamos canalizar más crédito a las empresas que lo necesitan. En ese sentido, la ventaja con la que contamos, Darío, es que entramos a esta circunstancia sin apalancamientos excesivos, ¿no? Eso también me parece que es muy importante. No es una circunstancia en donde necesitamos endeudarnos porque cometimos excesos en el pasado, sino porque al final de cuentas pues viene un choque externo, y en ese sentido pues ese tipo de mecanismos en donde tengamos que aumentar apalancamiento pues serían en general el consejo adecuado. Sí hay que tomar en cuenta también que en ese sentido la decisión más difícil es cuando salgamos de esta circunstancia, cómo vamos a salir y el ritmo al que van a salir los distintos sectores, porque en ese sentido va a ser muy importante evaluar la viabilidad de las empresas en esa nueva circunstancia. El mundo nos cambió y en ese sentido hay que pensar que el mundo que va a salir de esta epidemia va a ser probablemente distinto al mundo que entró en esta epidemia. Claro. Sergio, esta semana se dio a conocer el dato de las remesas de marzo, que fue un crecimiento importante. ¿Esto lo ves como solamente flor de un día o habrá crecimientos en los siguientes meses similares? Es uno de los datos, Rogelio, sorprendentes, y yo diría que en ese sentido, en muchos aspectos estamos en terreno desconocido, ¿no? Sí nos sorprendió positivamente el hecho de que el aumento de remesa haya sido importante. Sí es cierto que también hay ciertos antecedentes de que los paisanos son a lo mejor mejores operadores cambiarios que muchos de las gentes que se dedican a esto, ¿no? En el sentido de que cuando hay una depreciación importante de la moneda, como es el caso, aumenta también el monto de remesas que envían. Sin embargo, cuando uno piensa en las condiciones de la economía americana y algunos de los sectores que están experimentando pues los principales impactos, es difícil pensar que el nivel de ingreso de los paisanos allá se mantenga intacto como para que puedan seguir mandando esas cantidades de remesas. Entonces, de nuevo, en muchas de las cosas que estamos aprendiendo, dado lo inusual de este choque, yo me inclinaría más a pensar que sí efectivamente fue un impacto inicial y que pues más adelante probablemente veamos una caída. Sí estamos viendo muchas variables, la base monetaria también
brinca a un crecimiento en la primera etapa de esto, y eso es normal porque la gente quiere tener más efectivo, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya más dinero en la economía, ¿no? Creo que algo semejante aplica en el caso de las remesas. Pues te apreciamos como siempre tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Gracias, que tengas buena tarde. Al contrario, gracias a ti, Darío, Rogelio, como siempre un gusto. Igualmente.